Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañen en este que es nuestro último día de transmisiones de cobertura de la Filminería, que en su edición 47 llega con un espíritu festivo y renovado en torno al libro y a la lectura para acercarnos sí a la literatura, pero también a los conocimientos y a los saberes académicos y científicos de muy distintas áreas del conocimiento y disciplinas, pero también para acercarnos a las realidades y los sentires de los individuos y de las sociedades a través de las cientos, miles, seguramente millones de páginas que podemos encontrar a lo largo y ancho de este recinto ferial. Y de todo esto platicaremos durante los siguientes minutos. Comenzamos. Publicada en formato digital cada semestre, la revista Decires del Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra universidad, el CEPE, que es especializada en el español como lengua extranjera, pero también en su cultura, es el tema del que platicamos esta tarde, porque se presenta este fin de semana aquí en la Filminería. Y para ello damos la bienvenida a sus editores, la maestra Emma Jiménez Llamas, quien es editora responsable de la revista. ¿Cómo estás, maestra? Mucho gusto, muy bien, gracias. Bienvenida a la UNAM Responde, y antes de comenzar con la plática saludamos al maestro también Gonzalo Lara Pacheco, editor también de esta revista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos. Vamos a platicar de Decires. ¿Cómo es que en el nombre y en la publicación está presente, digamos, la esencia de lo que es este centro universitario, maestra? El título parece muy favorecedor. Decir es, Decires. Se publicó desde 1998 y aborda temas muy importantes para el CEPE y para la UNAM. ¿Qué es Decires? Es la forma de exponer cómo hablantes de otros idiomas podrían hablar el español, hacer actos de habla y moverse en una sociedad que es diferente a de la que ellos provienen. Claro, se trata un poco de aprender a aprender. Dices algo importante que tiene que ver con la historia, es decir, hace más de 27, 28 años está publicada. ¿Cómo surgió y cómo se ha transformado, digamos, a lo largo de estas casi 3 décadas? Sí, como comenta Emma, la revista surgió en 1998. Se mantuvo impresa durante algunos años, más o menos 10, 12 años, y a partir del año 2008 ya comenzó a publicarse de manera digital y ya en adelante pues predominantemente digital, como muchas revistas académicas actualmente. Esta revista busca ser un espacio que permita a especialistas de la lengua publicar trabajos precisamente sobre cómo aprenden estudiantes de español y de cultura, personas que no hablan la lengua española, que tienen interés en moverse en este mundo, en el mundo hispanohablante, y publicamos trabajos precisamente que analizan la manera en que se enseña, la manera en que se aprende y cómo puede integrarse pues, la comunidad internacional al mundo hispanohablante. Por supuesto, el CEP es un centro de enseñanza, pero me parece importantísimo que nos detengamos a pensar y a explicar qué significa hablar del español como lengua extranjera, porque son cosas que nosotros evidentemente como hablantes pues no lo tenemos ni que pensar, maestra. Claro. Tenemos que pensar que la lengua es un proceso y la cultura también es un proceso. Entonces, estos procesos que van juntos son todo un enigma para alguien que llega por primera vez o quizás por segunda vez, como tenemos muchos estudiantes en el CEPE, que van y regresan porque se enamoran de México. Se enamoran de México porque a pesar de que no conocen la lengua, tienen muchos otros códigos para comunicarse y eso es la cultura. Y el CEPE les permite abrir esos códigos que a veces parecen que no se pueden penetrar, impenetrables, que no se pueden entender. Es por esto. Este malentendido es porque dije algo que no correspondía a esa situación. ¿Cómo decirlo? ¿Qué decirlo? ¿Qué impacto tienen nuestras palabras? Es lo que aprenden los estudiantes cuando son extranjeros y se entran en la cultura mexicana. Eso es importantísimo. ¿Se puede desligar la lengua de la cultura? Es muy difícil porque nosotros mismos cuando estamos hablando con personas, incluso de nuestra propia comunidad, si no se comparten algunos códigos, se pierde la comunicación, a veces se pierde el chiste,
textualmente También, como tal, claro, sí. porque no se comparten algunos códigos. Entonces, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y a través de la revista, de la revista de CIRES, por ejemplo, buscamos publicar esos trabajos que permiten, que ayudan a esa vinculación entre la lengua, la comprensión de las palabras, de los significados, pero en el marco de una cultura, en el marco de costumbres, de hábitos, de usos, de maneras de hablar, de percepciones del tiempo, de los espacios físicos, todo eso que se vuelca en la lengua. Entonces ahí es el vínculo muy estrecho. Claro, ¿y cómo van identificando, digamos, los temas que van abordando en cada publicación? En este más reciente tiene que ver con emociones, identidades e inteligencia artificial. ¿Cómo está conformado este número también, Mayra? Esto de emociones, identidades e inteligencia artificial es de acuerdo con los intereses de nuestros académicos. Ellas son quienes nos envían sus trabajos de acuerdo con los temas que están teniendo resonancia en el aula, en su quehacer diario como docentes y como investigadores. Entonces, las emociones, que son parte importantísima en la forma en que aprendemos una lengua, en la que nos movemos en el mundo, claro que tienen impacto en el aula. Eso es en cuanto a las emociones. En cuanto a la inteligencia artificial, ya imaginamos cómo ahora con las prácticas académicas están teniendo que ajustarse a una nueva herramienta o incluso a un nuevo agente en el aula. Eso en cuanto a la inteligencia artificial. Y las identidades, cómo nos transformamos, cómo estamos siempre en constante transformación de acuerdo con el espacio en el que nos movemos y con la lengua con la que ponemos presente todo este pensamiento, estas emociones. ¿Cómo dialogan en estos artículos, en estas publicaciones, sí, la docencia, pero también la reflexión, por supuesto, y la escucha a los estudiantes, pero también la investigación? Sí, aquí es importante también que además de que la revista se enfoca a los trabajos que analizan y que estudian el comportamiento de la lengua, la enseñanza de la lengua, también la cultura. Entonces, estos trabajos, hemos publicado trabajos de arte que buscan cómo enseñar, cómo transmitir diferentes manifestaciones artísticas, culturales o literarias a la comunidad que tanto que aprende el idioma español como también a los investigadores, a las personas que investigan pero que también están al frente del aula y que tratan directamente con los estudiantes. Ahí buscamos que se lleve a cabo este diálogo entre la investigación, la docencia y finalmente quienes aprenden la lengua, que son los estudiantes. Digamos que es una revista, por supuesto, como mucho más estructurada y académica, pero también hay otra posibilidad, hablemos rápidamente de ella, que tiene que ver con el sentir y el quehacer de los universitarios, que es Flores de Nieve, maestra. Bueno, Flores de Nieve da la voz a los estudiantes. ¿De qué queremos hablar y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos entrar en contacto con las comunidades que nos interesan? Es decir, las comunidades de México en particular, hispanohablantes de América Latina. Y en el caso de Flores de Nieve fue específicamente el interés en México. ¿Por qué? Porque inició en la UNAM, Canadá. En la UNAM, Canadá, en 1998, los estudiantes se interesaron y dijeron: queremos hablar con los mexicanos, con las mexicanas, qué es lo que les interesa y cómo podemos relacionarnos con ella. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una revista digital? Este era 1998, creo que fue la primera revista digital de enseñanza-aprendizaje de lengua. Y esta también está en formato digital y su periodicidad es semestral también. Es semestral también. De CIRES acaba de salir el número 35 y de Flores de Nieve el 55. Pues hay que buscarlas ahí en las redes sociales para que podamos tener acceso no solamente a la forma de enseñar y de aprender, sino también a las sensibilidades de quienes ven en nuestro idioma una posibilidad. Y está abierta además pues rápidamente la convocatoria para el siguiente número de CIRES, que es el número 36, que se publicará en julio, y la fecha límite, invitamos a toda la comunidad académica a que nos envíe sus colaboraciones a más tardar el 10 de abril. ¿Cuál es el tema? Límite. El tema, como comentó Emma, lo van poniendo las personas que nos van lo van proponiendo, digamos. Sí, claro, sus trabajos. Claro. No hay como dossier, como un tema único del cual se deben referir los trabajos, sino que es diverso.
más apertura, más sensibilidad. Pues. Si bien hacemos coloquios que tienen sí un tema específico. Exacto, y que se ven reflejados, digamos, de alguna manera en estas publicaciones. Pues dejemos a nuestro público con la invitación a revisar estas dos publicaciones del Centro de Enseñanza para Extranjeros, tanto Flores de Nieve, le ando cambiando el nombre, y Decires, que se presenta además mañana sábado aquí en esta Feria del Libro. Pues que tengan una feliz conversación y también un feliz diálogo a través de la digitalidad. Maestra Emma Jiménez y Gonzalo Lara, ambos editores y pues responsable y editor de este CEPE. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Y bueno, por supuesto, en la filminería suceden un montón de cosas relacionadas con la palabra hablada y con la palabra escrita, pero también sucede en otros ámbitos. En este momento nos vamos hasta la UNAM España, donde se entregó el 4º premio de Relato Migrante. El premio Relato Migrante, convocado por el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, el Instituto Cervantes y el Festival Centroamérica Cuenta, ha llegado a su 4ª edición. Este año compitieron 257 relatos de inmigrantes latinoamericanos de más de 20 países, en su mayoría mujeres, viviendo por toda la geografía española. El hilo conductor, su precariedad laboral. Hay menores salarios, hay peores horarios, y eso está reflejado con mucha franqueza, pero también con mucha fuerza y disposición de abrirse puertas en los relatos que hemos recibido. Entonces yo creo que este también es un certamen que dignifica una de las actividades humanas por excelencia, que es el trabajo. El trabajo como fuente de riqueza, sí, para la sociedad, pero también de realización personal. El relato ganador fue Arquitectura Condicional del colombiano Jason Vargas Rendón, un joven comunicólogo que alterna su pasión por las letras con su trabajo en la construcción. La historia que cuenta mi relato es la de un ingeniero desclasado que llega a España y que debe asumir la vida que asumen muchos migrantes desde cero, donde no hay homologación de títulos, no hay una carrera previa, no hay un camino hecho y que tiene que volverlo a forjar. Pero utilicé una figura gramatical que es el condicional, el pluscuamperfecto, para que el ingeniero y su historia, a través, digamos, del dolor común que sufren todos los migrantes y su desarraigo, expresara no solo esa vida que hubiera querido tener, sino el presente que vivir. Estamos en el lugar que vende el español en el mundo, estamos en una sede de la institución universitaria quizá más poderosa de Iberoamérica, de habla hispana. Estamos en Madrid, en el centro del legado del habla hispana, pero curiosamente, como inmigrantes somos hijos de un legado que hoy no nos reconoce. Entonces es simbólico que hoy nos reconozcan por un pequeño dominio de su lengua literaria, aunque en muchos aspectos del espectro español o ibérico no se reconoce, pero es bonito estar aquí en esa doble paradoja. El relato que quedó como finalista fue 12 días de seda, de Andrea Valerio, inmigrante de El Salvador, residente en Barcelona. Y sobre todo a mi abuela Pedrina Castillo por enseñarme a narrar la vida. El relato 12 días de seda trata sobre la historia de una persona que migra de El Salvador hacia España, que esa es como la parte verídica que nace a partir de mi experiencia, y luego le metí como más datos ficcionados sobre personas que fui conociendo, sobre cosas que veía en la televisión, y es un cuento en el que trato de narrar un poco la muerte del ego de un personaje que viene con unas expectativas y que se encuentra en una realidad distinta al llegar a España, y los diferentes tipos de personas que conoce y los cambios que experimenta y cómo se sorprende ante este nuevo mundo que encuentra. Ninguna lengua es sospechosa, ninguna persona es ilegal. Los relatos finalista y ganador de esta 4ª edición del Premio Relato Migrante de la UNAM España se publicarán en la revista de la universidad. Para TV UNAM desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y les cuento
que los ganadores de esta convocatoria serán publicados en la revista de la Universidad de México, así que estaremos muy pendientes a la siguiente edición. Y bueno, terminamos esta cobertura de la FIL Palacio de Minería platicando, por supuesto, de este espacio que es considerado uno de los más importantes en la promoción del libro y la lectura. Podríamos hablar de su historia, de su tradición, del lugar que ocupa entre los lectores chilangos, pero también es importante hablar de la renovación ahora que se está celebrando su edición 47, y para hablar de todo esto me da muchísimo gusto saludar a su nueva directora, Mercedes Alvarado Miranda. Me faltaba el segundo apellido. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día, Rosa, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Eres, además de la directora, poeta, gestora cultural y nos decías también tallerista universitaria. Hablemos de lo que significa esta Feria del Libro. Es nuestro último día de transmisión. ¿Es esta nueva edición de la feria, la edición 47, una oportunidad de renovación? Sí, estamos entrando en una etapa de renovación, efectivamente, pero es una renovación en la que estamos abrazando toda la tradición de la FIL Palacio de Minería, viendo hacia adelante, adaptando, integrando, modificando, escuchando mucho a las y los lectores, que al final pues esta fiesta es para ellos y ellas. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes con las que llegas a un encuentro que justamente tiene una tradición y una historia importante, digamos? Pues mira, este año integramos en la programación muchas actividades, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, talleres infantiles y juveniles muy centrados en la acción, en que nuestras infancias y juventudes, exacto, sientan el gusanito, las ganas y hagan algo a partir de la visita a la FIL Palacio de Minería. Tuvimos, por ejemplo, talleres de excavación arqueológica, todavía este fin de semana tendremos alguno, un taller sobre inteligencia artificial, otros sobre uso de chatbots, ¿no? De pintura, de acuarela. Entonces, vemos que la chamacada está muy contenta, que eso es lo que queríamos, ¿no? Eso detona el quiero leer el libro, eso detona el nos hacemos preguntas. Y nos gusta que sea así, que sea muy activa. Cuéntanos eso, ¿cómo se vincula el hecho de leer, de estar hablando del libro, con todo lo que sucede alrededor, porque estamos inmensos en una vida cotidiana donde hay un montón de cosas sucediendo y me parece que eso se refleja también a la hora de leer? Claro, a ver, leemos en formato de papel, desde luego, ¿no? Que me parece que la FIL Palacio de Minería es ese gran ejemplo de que el libro de papel sigue vivísimo. Pero también leemos en digital, también leemos en audio y leemos con el cuerpo. Por eso hemos puesto esta sección de narrativa gráfica y los talleres que son para descubrir con las manos, con el cuerpo, ¿no? Talleres para infancias, que los niños se acerquen, toquen los libros, los abracen. La lectura te va a suscitar siempre una pregunta, o muchas. O muchas, exacto. Y esa pregunta tiene una parte individual y luego tiene una parte social. Entonces, vienes a la feria, compartes las preguntas, suceden conversaciones y eso va a impactar, claro, en la casa, en la comunidad, en la escuela. Entonces, es como una cascada, ¿no? Cuéntanos cómo se pensaron y se organizaron estos ciclos, por ejemplo, en torno a las lenguas indígenas, en torno a la parte gráfica que está presente en esta edición, además de los homenajes que son ya, digamos, una tradición. Se incorporó también pues esta parte de las cuestiones sonoras, los conciertos que también son una parte importante del programa de este año. Pues va por ahí, Rosa, de pensar que leemos con todo el cuerpo. Entonces, si también escuchamos la realidad, ¿no? Y hablamos, si tiene un sonido, la música es una parte importantísima, por eso integramos sesiones en minería con 5 conciertos. Todavía el viernes, hoy por la tarde, tenemos Alex Mercado, el domingo el trío de Berto Castillo. Hemos tenido ya 5 conciertos, me parece que completa muy bien la oferta. El asunto de las lenguas indígenas es: México tiene 68 lenguas nacionales, no somos una nación monolingüe. No. Es parte de la oferta, es parte de cómo vivimos la realidad, de cómo la nombramos, tienen que estar integrados en la programación de esta gran feria. Luego está la parte narrativa gráfica, porque a lo mejor hace 20 años eran dibujitos. Claro, ¿no? Que además acompañaban, o así se pensaba, ¿no? Así se pensaba, pero ahora es más bien como la conjunción de varios lenguajes, el lenguaje visual, el lenguaje de la palabra, y juntos generan otro lenguaje. Por eso tenemos un área nueva de narrativa gráfica que ha tenido muchísimo éxito en esta edición y que va a crecer. Y lo que eran las jornadas de cómic se convierten en las jornadas de narrativa gráfica porque nos expandimos hacia esos otros lenguajes
que forman parte de lo que consumimos. De lo que somos. Y volviendo a este tema de los lectores, la FIL tiene 47 años. Seguramente hay mucha gente que vino por primera vez cuando eran jóvenes o cuando eran adolescentes y siguen viniendo porque es una tradición chilanga. ¿Cómo atraer a esas nuevas juventudes, a esas nuevas infancias para acercarse no solamente a la feria, Mercedes, sino al libro y a la lectura en estos diferentes formatos y posibilidades? Mira, una cosa que hicimos, por ejemplo, eso, abrazando la tradición, ¿no? Porque la FIL Palacio Minería ha tenido desde la primera edición homenajes a las grandes figuras de la literatura nacional y latinoamericana. Le dimos un poco la vuelta. Este año homenajeamos a 2 poetas en los 100 años de su nacimiento, Jaime Sabines y Armida de la Vara. Pusimos las mamparas centrales, están en el lugar central de la feria. Vas con un QR y puedes leer más de su trabajo. Claro. Y además lo acompañamos con conversatorios y lecturas de obra, porque sí, a ver, nació hace 100 años, pero su trabajo sigue vivísimo. Entonces, hablemos de esto, retomémoslo, leámoslo. Luego están las y los cumpleañeros, quienes llegan a los 70, 80, 90 años y les invitamos a la feria porque queremos escucharles, porque están vivos, porque están trabajando. Y es la mejor forma además de hacer homenajes, me parece. Y es muy bonito que vengan autores jóvenes a escuchar a los ya consolidados. A mí me parece una cosa de una riqueza. Yo siempre he dicho, me parece de las cosas más sorprendentes de la Feria del Libro, porque los libros, si bien los puedes encontrar en algún otro lugar, el gran plus de las ferias es tener la posibilidad de encontrarte con tus autores o con estos grandes personajes, como nos lo estás diciendo. Es un espacio de encuentro. Justo, y de conversaciones y de muchísimas cosas más. Mercedes, ¿qué significa dirigir una feria como esta? Es decir, una oportunidad, un reconocimiento, pero también un reto, me parece, enorme. Es un gran reto, sí, Rosa, es un gran reto, sobre todo porque es una feria que yo he vivido muchos años como lectora chilanga y como autora y como tallerista. Y entonces cuando la ves desde el otro lado, claro, ya entendí por qué pasaba esto. Ahora, ¿cómo? No, esa conjunción que me parece que quizá es lo que a mí me gusta que puedo aportar, digamos, ¿no? De haberla vivido desde 3 o 4 esquinas distintas. Y es bueno, ¿cómo hacemos que todo esto confluya, que funcione? Sí, que la programación cultural esté muchísimo más enriquecida, que sea una experiencia para las y los lectores, pero que al editor le funcione venir a la FIL Palacio de Minería, que la venta de libros exista, ¿no? Que sea, digamos, la consecuencia de una oferta enriquecida, que la visita sea más fácil con la digitalización, con la app que hicimos, mejoramos la página. Entonces, creo que hay que tener una visión muy global y moverte de un lado para otro para ver cómo lo solucionamos en lo logístico, en lo económico, en lo cultural, en la integración. Eso me parece un gran reto, la verdad. ¿Consideras o crees que hay como un ABC para que esto se logre? Es decir, para que tanto los visitantes como los escritores, como los editores, como los organizadores estén fluyendo, digamos, en la misma línea. Bueno, a ver, para empezar creo que tenemos que escucharnos empáticamente todas las partes involucradas, porque es tripartita, efectivamente, ¿no? Es la parte de organización, la parte de los expositores y la parte de las y los lectores. Escucharnos, y creo que todos hemos entendido que entrar a una etapa de renovación significa que no es inmediato, claro, que lleva su tiempo y que si lo queremos hacer bien, todos tenemos que ser parte de este proceso. Habrá cosas en las que a lo mejor decimos, bueno, mira, esta sección no la ponemos acá, la ponemos acá, ajustaremos, pero escuchándonos, claro. Y en este sentido de ajustar, bueno, han pasado, digamos, los primeros días de la feria, siempre el inicio es como muy acelerado porque es la presentación, porque viene el rector, porque son la parte de protocolo, y después, bueno, sucede el primer fin de semana que se vive con una avalancha de visitantes. Estamos ya en un momento en el que podemos hablar, digamos, como de algún aprendizaje de lo que se tenga que modificar o de lo que se tenga que incorporar a partir de estos primeros días de feria. Mira, una cosa en la que habíamos hecho algunos ajustes, digamos, para ir midiendo, es que no queríamos tener estos picos de gente y luego espacios donde no había gente. Eso tiene que ver con la programación, claro, ¿no? ¿Qué programamos, sí, en qué horas? Parece que va funcionando, lo vamos a saber al cierre, la verdad es que parece, la percepción es que va funcionando, que haya un flujo constante, pero que siga siendo cómodo el venir a la feria, que puedas caminar, que puedas disfrutar, que puedas verlo y que no te sientas abrumado de la cantidad de gente. ¿Qué te gustaría que fuera esta FIL Palacio de Minería para su siguiente o sus siguientes ediciones, Mercedes? Un espacio más abierto, más plural, más fuerte,
Aquí suceden muchas historias personales, ¿sabes? Hay gente que se ha conocido en la FIL Palacio de Minería y se ha casado después y regresan cada año. Hay gente que descubrió el libro que le cambió la vida, un autor que de pronto dijo, ya no voy a escribir esto, voy a escribir esta otra cosa. Que sea esa parada indispensable para las y los chilangos. Y que lo siga siendo también para quienes lo han considerado a lo largo de todos estos años. 47 años es una cosa que no se dice fácil y hay que reconocerla también. Que se reconozcan aquí, ¿no? Pues, ¿qué podemos esperar ya solamente para terminar? 2, 3 actividades para este último fin de semana, Mercedes. Viernes, Gonzalo Celorio, domingo, concierto de trío, fin de semana, taller de arqueología para chavos, para infancias y taquitos de lengua para que los niños jueguen con las palabras. Ya hablamos de ese taller y entonces hay un montón de cosas que hacer. La FIL no termina y por supuesto los cambios y las transformaciones tampoco. Que sea un feliz cierre de feria y Muchas también gracias. pues una parte importante de observación y de renovación para que nos encontremos aquí en la edición número 48 de la FIL Palacio de Minería. Mercedes Alvarado Miranda, directora de esta feria, poeta, gestora cultural. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos días, cerramos, por supuesto, con una recomendación para este último fin de semana. Y los dejamos con la invitación a una de las actividades, porque este domingo 1 de marzo se espera una tarde de imaginación y magia en el circo, pues a las 3 de la tarde en el Salón de Actos se llevará a cabo la presentación de Estrellita Marinera, obra entrañable de Laura Esquivel, quien además de compartir algunos secretos, anécdotas y motivos de inspiración de esta fábula que narra las aventuras de 2 niños al momento de recibir una herencia, la autora de Como agua para chocolate firmará los libros de quienes asistan con esta edición de Alfaguara Infantil a todos los interesados en su obra. Y así terminamos nuestro programa de hoy desde el stand de Libros UNAM. Agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de toda la semana. Los invitamos a que lo sigan haciendo a través de la programación de TV UNAM. Y lo más importante es que tienen aún 2 días para vivir y para ser parte de la edición 47 de la FIL Palacio de Minería. Que la disfruten y nos vemos nosotros el próximo lunes 2:30 de la tarde, por supuesto, allá en TV UNAM. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.